Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos ya arrancando el día del podcast como negocio. Una maratoniana jornada donde vamos a hablar de cómo puedes hacer dinerico, que esto nos gusta mucho. Con esto del podcasting, cómo puede ayudar el podcasting a generar negocios o hacer crecer nuestros negocios y muchísimas cosas. Y arrancamos los que somos los fundadores de Redcast, que Redcast es una red de podcast de marketing y negocios digitales, que somos un poco los organizadores de este sarao. En Redcast tenemos muchos podcasts que luego hablaremos y que van a estar a lo largo del día. Pero bueno, yo soy José Carlos Cortizo, me podéis llamar Corti, y tengo conmigo a dos grandes como son Rubén Bastón de Marketing for E-Commerce. Hola, Rubén. Muy buenos días. Y también a Paul Rodríguez Rius de Planeta M y Tribucasters. Buenas, Paul. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo enfrentamos la jornada? 16 horas. ¿De quién es la culpa de esto? Porque iba a ser hasta más, ¿eh? O sea... La culpa es de Paul, porque nosotros queríamos 24. No, que no se engañen, que no se engañen. Aquí es lo que tiene juntarse con dos gallegos, que vamos a hacer 24 horas, que al final han sido 16, pero 16 ya tela. Porque Sí, hasta sí. las 12 de la noche, ¿eh? Que esto no sé cómo va a acabar al final. Contundente. Sí. Mira, dice Pablo Renaud, del amigo Pablo, por el chat de Twitch, que cómo se nota aquí el que es un avanzado, ¿no? El que está en Twitch y La demás. gente moderna. Que dice, ¿sois Eso unos es. máquinas o estáis locos? O sea, que sabe perfectamente que estamos grillados, porque esto Sí. no es normal. Probablemente. Es que sí, al principio pensábamos en, a ver, es el día del podcast. Si es el día, son 24 horas. Esto es así de siempre. Entonces pensamos en hacer un maratón de verdad, de empezar a las 8 de la mañana y darle la vuelta al mundo y acabar a las 8 siguientes, ¿no? Pensando en implicar también a muchos más podcasts en LATAM y tal. Pero cuando empezamos a consolidarlo, daba un vértigo y dijimos, para una primera, no descartamos asesinar al Paul y volver a intentarlo, ¿no? Pero ahora de repente empezamos a verlo, el calendario tal cual estaba, ya confirmando de esto hay que hacerlo de verdad. Y era como, madre mía, ya hay que tener mérito. Gracias, por favor, a los que estáis aquí comentando, porque si hay gente comentando, hay muchos más silentes ya viéndolo, porque tiene mucho mérito gente que se conecte a las 8 de la mañana para empezar, porque además... Somos así de brutos, no es que nos pensemos una intro de 10 minutitos, no, venga, la intro de la hora porque nos conocemos y sabemos que esto tenemos cuerda para rata, ¿no? Tenemos rollo, mucho rollo. Y al final suponemos que no todo el mundo estará aquí las 16 horas continuas. Por favor, daremos premios. Corti tiene un premio guardado para el que aguanta las 16 horas. Unos calcetincicos, ¿eh? Que los tengo aquí, pero planchados y bien montados. ¿Que pensaríais que iba a ser su libro? No, por favor. Los calcetines especiales de Corti, recién usados. También, mi libro. Aquí tenéis mi libro, ¿vale? Ya puestos, momento venta. Si alguien lo quiere, que lo puede comprar en Amazon. Y a lo mejor sorteamos. Si os portáis bien, comentáis mucho, compartís mucho en redes sociales, a lo mejor sorteamos algo. Venga, va. Pero más allá de que pueda uno estar el héroe que continúe las 15 horas como nosotros, pues hay ponencias muy potentes, ¿no? Que ahora empezaremos a detallar por parte, pero seguro que al 2 o 3 o 5 durante el día será muy interesante que gente vaya entrando y saliendo y comentándonos que ha vuelto, porque seguro que va a encontrar cosas muy potentes. Sí. Oye, una cosita, por ahora va ganando Twitch. O sea, estoy mirando, tenemos 17 personas conectadas en Twitch, 16 en YouTube. Tenemos más, en total había unas 700 personas inscritas al evento, que entendemos además que se irán conectando más tarde. Hemos puesto nuestro arranque a las 8 porque sabíamos que a las 8 nos iba a ignorar todo el mundo, pero bueno, mejor que nos ignoren a nosotros que no ignoren a gente interesante. Mira, Olga Paraíso dice calcetines, sí, pero es que son muy comoditos. Olga, estos son muy calentitos. De verdad. Son premium. El tema de tener YouTube y Twitch al mismo tiempo creo que merece también una explicación, ¿no? De cara a los frikis que están con nosotros tan de madrugada. Y es que son 16 horas
y de repente descubrimos, porque uno no sabe los límites hasta que los explota, ¿no? Que YouTube te corta a las 11:59. A las 11 horas 59 minutos, YouTube peta. Está pensado para gente mayor, para gente que no se atreve con unos directos tan largos. Entonces, Twitch, de repente vimos que el límite estaba en 40 horas. Eso ya estaba más en nuestro rollo. Entonces nos dimos cuenta de que éramos twitcheros, aunque aún no lo hubiésemos probado. Así que lo usamos también como un campo de pruebas de, mira, es el momento de probar Twitch como plataforma. Dejamos también YouTube, porque al final es cierto que para comentar hay que tener cuenta en las plataformas y sabemos que hay mucha más gente con cuenta en YouTube que en Twitch, ¿no? Pero esto pasará que en Twitch es más cómodo, tú pones la URL del canal y ya entras y va a ser una URL siempre. Y en cambio en YouTube hemos tenido que por seguridad poner 2 URLs, ¿no? La sesión mañana y la sesión tarde para no romper, para que la cosa pueda ser continua. Oye, sí, y ahora que dices eso de... Perdona, Corti. Ahora que comentas eso de las URLs, lo que haremos es... Las hemos enviado ya por email, pero lo que haremos es, parece, colgarlas también en Twitter, por ejemplo, y dejarlas pineadas para que la gente las tenga presentes. Están en Twitter. Yo creo que han salido ya por Twitter, porque han salido programado. Pero publica Corti. Mira que Twitter con Corti... No, yo los publico desde Metricool para evitar, ¿sabes? Yo no accedo a ninguna cuenta, pues porque Twitter me tiene manía, señores de Twitter. @Twitter España. No voy a decir tacos. Segundo aviso. Segundo aviso. Pero bueno, por cierto, que nos dice David que nos está escuchando desde Ecuador y son las 2 a.m. ahí. O sea, esto sí, nosotros nos quejamos, ¿eh? Pero David, esto tiene mucho mérito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Muchas esto gracias. que acabamos de hacer ya es Twitch, ¿sabes? Ya es el rollo de vamos a ir viendo los comentarios y respondiendo. Durante esta hora va a ser esto. Bien, ¿por dónde queréis empezar? Venga, va, que además de los comentarios, ¿comentamos algunas cositas o qué? Venga, Paul, dale caña con algo. Venga, va, que ya os conozco, es que si no os vais por las ramas aquí, ¿eh? Pero si aún tenemos 50 minutos, pero venga, dale. A ver, ¿qué os parece? ¿Empezamos repasando un poco los podcasts de la red o qué? O contando un poco de Redcast, porque quizá ha entrado alguien aquí hoy y dice, ¿estos tíos quién son? ¿Qué hacen, no? Venga, va. Vayamos por orden, ¿no? El tema de qué es por orden. Venga, va. ¿Qué es Redcast? Redcast es la red de podcast del mundo digital. Ya lo comentaba antes Corti. Es una red que incluye podcast de marketing digital y de negocio online, ¿vale? Y entonces tenemos aquí apuntados ya los que tenemos en la red y os los vamos a comentar para que los tengáis presentes. Y si aún no los habéis escuchado, pues es una gran oportunidad cuando acaben las 16 horas de evento de hoy para escucharles. Tenemos, por ejemplo, venga, va, SEO desde cero de Alex Serrano. Paradisers de Jorge García. Bien. Pensamiento digital de Frankie Carrero. ¿Cómo diferenciarse de Tony Coulomb? Real World de Carlos Iglesias. Un billete a Chattanooga de Ana Cirujano y Pablo Moratinos. Blogueando con 2 Gs con Chus Naharro y Rubén Alonso. Innocabi con 2 Ns con Alfonso Prim. Búscate la vida, esta es fácil. Esto está bien pensado, este nombre. Búscate la vida con Carlota Galván y Gisela Bravo. Y finalmente, pues nuestros podcasts, ¿no? Marketing for E-Commerce del gran Rubén Bastón, en digital de Corti, Planeta M, que es mi podcast, y el que tenemos compartido con Corti, que es Tribucasters. Sí, al final es saber, ¿no? Que los locos que lo empezamos fuimos nosotros 3, ahí ya estaba Tribucasters desde el principio, que ya lo habíais arrancado, y intentamos ir dando entrada a los podcasts que más nos gustaban, así de primeras, y a los podcasts que vemos con potencial. Algunos no son muy grandes porque no es que busquemos solo a los grandes, buscamos también poder empujar, ¿no? A gente que vemos con potencial y que parte del objetivo de esta red está darles visibilidad, ¿no? Ayudarnos entre nosotros, aprender como podcasters y mejorar nuestras best practices del día a día y también hacer ese concepto de red para que los que estén empezando y vemos que tienen sentido, para que tampoco se solapen demasiado entre ellos y que sean todos de lo mismo, podamos ayudarles a ganar visibilidad entre todos, ¿no? Es decir, por eso al final hay alguno que igual se interpreta como pequeñito, ¿no? Como Búscate la vida, que es reciente con Carlota y Gisela, pero que esperamos, y son de los que vemos, que continuarán y que lo petarán en 3-4 meses, ¿no?
Sí, también yo creo interesante ver el concepto de red, ¿no? O sea, por qué hemos creado una red y por qué es interesante quizás para otros podcasters el poder acabar creando una red con otros podcasters similares. Una de las cosas que veíamos es que al final los podcasters, por lo general, las audiencias que tenemos son audiencias de nicho, o sea, que están muy guay para los nichos a los que atacamos, pero no dejamos de ser audiencias muy pequeñitas y a la hora, por ejemplo, de hablar con marcas o a la hora de hacer una acción conjunta, como es el día del podcast de Redcast, ¿no? Que es una acción para dar visibilidad a la red y hacer otra serie de cosas. Claro, no es lo mismo ir tú como podcaster en solitario, que además por lo general tenemos nuestros trabajos, tenemos el podcast más lo que queramos hacer, es una locura, que tener una comunidad de gente en la que nos ayudemos. Entonces, el concepto de Redcast es, por un lado, agregar una oferta de podcast sobre una temática, en este caso, marketing y negocio digital. Si lo creáis en otro vertical, pues sería en otro vertical, pero de forma que cuando hablamos con marcas, ya lo que no estamos yendo un podcast pequeñito a decir, oye, te puedo dar una audiencia de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 oyentes, sino que ya estamos hablando de decenas de miles de escuchas al mes, que puede ser interesante para una marca un poco más grande, ¿vale? Y luego también, evidentemente, toda esta prescripción cruzada de podcast. En la red ya han ocurrido, que yo creo que más de 10 entrevistas cruzadas entre miembros de la red. Sí. Empiezan a surgir cosas, ¿vale? Que dan visibilidad y también aportan muchísimo valor por tener un poquito más de voces distintas haciendo cosas. No sé, es muy interesante. Ves cómo siembras esto y de repente la red empieza como a moverse sola y a hacer cosas muy guays. Y después para integrar oferta de cara a posible monetización, ¿no? Que al final este evento de hoy va sobre este tema, ¿no? De negocio, de los dineros, y nada que ver tiene que uno haga su guerra por su cuenta, que puedas al final plantear a un anunciante que tienes 13 podcasts, que acumulan más de 50.000 oyentes, X mil suscriptores sumados, no recuerdo el dato, y esto da mucho más sentido, es decir, como ya ha pasado, ¿no? En plan que de repente aparece Podimo, nos acercamos a Podimo y claro, tiene más sentido que él se interese en aparecer en los 13, los 10 podcasts que sí que entran en este juego, ¿no? de publicidad a ir uno por uno. Es bueno para ellos y es bueno para los podcasts porque muchos de ellos no habrían tenido esa llegada a ese tipo de clientes, ¿no? Entonces también estamos intentando en esa parte, pues, ayudar un poquito en la parte de monetización, ¿no? Y al final ahí ya se han acercado a nosotros, pues, Podimo, Don Dominio, Avac, Aplázame, son ya marcas con las que hemos colaborado y nuestra idea aún no, hemos estado mucho más centrados en la parte de producto y en estas locuras como el día del podcast que en la de monetización, pero para 2021, con más tiempo, sí que esperamos dar un acelerón, ¿no? Sin duda. Y luego la potencia de una red lo que nos permite es montar saraos como el de hoy, ¿no? Porque al final nosotros tres aquí solos no hubiéramos podido estar 16 horas montando un eventazo como el de hoy y por suerte pues tenemos aquí mucha gente en la red muy potente que nos traerá contenido de primera a distintas franjas horarias durante el día, ¿no? Así que, bueno. Es que pensar en algo así se piensa desde que tienes accesible a esta gente. Es decir, eso es. Cuando sabes que somos 13, dices, ok, somos 13, podemos repartirnos los slots uno con otro, se lo comentas, ellos entran y algunos te piden hasta 2, notas que hay ganas de hacer cosas, ¿no? Y con eso te sientes un apoyo de base que te permite ser un poco más ambicioso, porque si no sería, bueno, me monto un webinar, que no está mal, te monto un webinar y es estupendo, pero uno solo no se monta una sesión de 16 horas, sin duda. Oye, y hablando de 16 horas, ¿qué narices vamos a contar en 16 horas? Contamos un poquito de qué va a ir todo el día y un poquito cositas que se van a ir contando, ¿os parece? Venga, va. Sí, yo empezaría, bueno, por meter aquí la cuña publicitaria, ya que estamos en eso, ¿no? En plan, agradecer a Podimo, que desde el principio sí que se animó a apoyar el evento, cuando aún era casi solo un... ¡Ay, qué bien traído el Corti! Cuando era aún solo... una idea en nuestras cabezas, apenas teníamos ni la landing. No sé si, Paul, te atreves a explicar a la gente qué es Podimo. Sí, por supuesto, pues es una plataforma, un podcatcher muy interesante al que tenéis que acudir ya mismo porque vais a ver que tiene una usabilidad brutal y es muy fácil escuchar podcast. Entonces, hay una parte de podcast freemium, es decir, puedes consumir podcast. De hecho, la mayoría de podcasts están allí en español. Y luego tienes una parte premium, que es pagando. Pagas una suscripción mensual y tienes acceso pues, a una serie de podcasts exclusivos que tienen ellos, súper interesantes. Y además, tenemos un enlacito muy chulo de Redcast, que vais a tener un descuento muy interesante. Lo vamos a dejar colgado por alguna parte, no sé por dónde, podríamos colgarlo en Twitter quizá. Y así podéis acceder y probar el servicio a 30 días gratis.
Y después también está Adyen, ¿no? La pasarela de pagos, que seguramente no es un servicio específico para el tema de podcast, con lo cual aún más valor le damos que se haya animado a apoyarnos, ¿no? Al final es ayudarnos para que nosotros podamos tener un tiempo de dedicarlo a esto, jugar con herramientas, porque ahora emitimos desde StreamYard, pero hemos probado 2 o 3 más para ver quién aguantaba nuestro ritmo de 16 horas ahí potentes y lo que buscábamos hacer de ser administradores los 3 de las sesiones y tal, y Adyen pues al final ha entrado porque ya es un sospechoso habitual, ¿no? Nos ha apoyado con los e-commerce awards, algún evento más, es una pasarela de pagos avanzada, pensada más en proyectos tirando a medio grandes, que al final sirve para temas de internacionalización o temas de omnicanalidad, que ahora tanto se habla, ¿no? Cuando necesitas cosas que ya se pasan un poco más de lo habitual, son unos socios sin duda de referencia, y nada, desde aquí también las gracias para ellos. Mola mucho. Adyen, todos los que tengáis negocios donde cobréis dinerito, que esto se liga, ¿por cómo se liga bien con el día del podcast como negocio? Por el dinerico. Que mucho dinero, y estaba pensando ahora, digo, voy a coger unos billetes, los voy a tirar por aquí y no tengo billetes. Es muy triste, es muy triste. Así tenemos que hacer este evento, porque no hay billetes, claro. Necesitamos billetes. Pero bueno, yo creo que es una de las mejores plataformas que hay. Encima tiene toda la parte de lucha contra fraudes. Es decir, es una plataforma de pagos integral. No lo veáis solo como una para cobrar y ya está, sino te da todas las herramientas necesarias para la gestión del fraude, la gestión de los pagos, posibles problemáticas que tengas con los pagos. Se adapta y hace que, yo que sé, que si estás cobrando en Latinoamérica, pues le uses los métodos de pago locales de Latinoamérica, pero a un usuario que hace desde Europa, los de Europa, porque esto es un jaleo, cada país tiene sus métodos de pago distintos. O sea, es algo súper potente. Y ahora sí yo diría que podemos hacernos una revisión de la escaleta del día de hoy, ¿no? Pero vamos, yo también daría gracias a eso, a todas las empresas que ayudan, porque son parte de Redcast, en el sentido, por al final Redcast, la mayoría de los podcasts son podcasts de empresa y están poniendo de alguna forma u otra recursos para hacer esto posible, ¿vale? Además de la propia red, pues Marketing for E-Commerce, que tenemos aquí a Rubén, que tanto Rubén como todo su equipo han estado pues estos días pues haciendo muchas cosas, desde pruebas de streaming de más de 12 horas, que quieras que no, pues te distrae la atención, hacer la comunicación con la base de datos de Marketing for E-Commerce. Ahora también estamos en la parte de YouTube, se está emitiendo desde el canal de Marketing for E-Commerce, pero al final es un canal con mucha audiencia, ¿vale? No sé si quieres decir algo de Marketing for E-Commerce, Rubén, ya que estás tú. Es una web chula, si no la conocéis, en marketingforecommerce.net en España, está el .mx en México, .co en Colombia, .cl, porque uno no se queda, a veces conoces el tuyo, pero que tiene como sus medios locales en los principales países, tanto España como LATAM, y que al final, pues sí, intentamos ser un poco una plataforma cross-channel, ¿no? Que tiene al final la web y ahí tienes la newsletter para quedarte al día, pero después también ese YouTube, que con la tontería estamos de camino a los 50.000 suscriptores, tenemos nuestro podcast, que estamos, por eso estamos liados en esta historia, y prometiendo darle caña a TikTok, donde ya estamos, pero como siempre, nuestro reto para 2021. Bueno, pero Alba yo la veo ahí todos los días en TikTok, está a saco. ¿Cómo se nota que tiene gente joven en el equipo que Alba me va a jubilar. Sí. Exacto. Venga, tenemos también Product Hackers, que es la empresa donde estoy yo. Al final nosotros somos una agencia de growth que hacemos crecer negocios digitales. Tenemos un podcast que es en digital, es un poco el estar en este startup, pero además tenemos, para hacer crecer negocios digitales, tenemos una parte fuerte de comunicación y contenidos donde encaja muy bien esto. Entonces, bueno, conseguimos que tanto nosotros como nuestros clientes aparezcan en medios y cada vez le damos más cariño y más amor a aparecer en podcasts, newsletters y otros, lo que nosotros llamamos los nuevos medios, ¿no? O sea, es que al final aparecer en El País mola, porque por decir algo, te ve tu madre, ¿no? Y te dice, ha salido en El País o en El Mundo o lo que sea, y tú, pues sí, realmente muchas veces trae menos clientes que si, por ejemplo, si es una plataforma de e-commerce, pues salir en el podcast de Marketing for E-Commerce, o si estás haciendo algo de marketing, salir en Planeta M, que es el podcast de Paul, porque al final todo lo que te van a escuchar son marketers, ¿no? Entonces, si tienes una herramienta de marketing, te interesa muchísimo más. Entonces, esa es nuestra vinculación con todo eso. Tenemos otra agencia que es Marketing Paradise, de Jorge García y su equipo, que tienen un par de charlas hoy. Sí. Y lo mismo.
Tienen el podcast Paradisers, que es un podcast muy chulo sobre marketing e e-commerce. Mola porque es distinto a Marketing for E-commerce. Marketing for E-commerce, que por temática podría estar cercana, pero es más formato entrevista. En Paradise es más un tema de que ellos van compartiendo el día a día de su agencia, los retos a los que se enfrentan y de vez en cuando hacen alguna entrevista, pero tiene ese punto distinto. ¿Vale? Paul, ¿cuentas tú sobre Innocabi? Sí, Innocabi es de Alfonso Prim, que tiene también podcast y que está también en la red, un podcast súper interesante, también entrevistas con emprendedores y demás desde este punto de vista del aprendizaje continuo, ¿no? De la evolución continua. Entonces, bueno, os los recomiendo también, súper interesantes. Luego está PubliSwitch, la plataforma de contenidos para SEO de nuestra querida Chus Narro, que aparecerá pronto por aquí también. Y que también tiene podcast, que es Blogueando, que comparte con Rubén Alonso, Blogueando con 2 Gs de Google. Lo podéis escuchar también, súper interesante, donde van contando, bueno, el proceso, ¿no? de publicar en un blog y el contrapunte entre alguien que ya es profesional del blogging, como Rubén, y alguien como Chus, que está haciendo crecer su blog, y van contando un poco sus estrategias, súper interesante y muy recomendable también. Luego está Toni Colom, que a Toni Colom podéis ver su trabajo en la imagen de Redcast y del día del podcast, ¿no? Como veis hoy, veis por aquí unos puntitos rojos al final, las imágenes que hemos compartido en redes sociales y demás, se ha encargado Toni, ha hecho un trabajazo espectacular. Tenemos una Vamos a poner una. Mira, eso es. Este tipo de cosas, lo que ha hecho que Toni, que parezca que esto es una cosa seria. Y es otro de los ejemplos de lo que aporta tener una red como esta, ¿no? Al final tienes a gente experta en blog, a gente experta en diseño y uno aportando cada uno su granito de arena, se montan cosas preciosas como esto que ha hecho Toni. Eso es. Pues tenemos un branding del día del podcast espectacular que se lo ha currado Toni, así que ya veis cómo trabaja todo el mundo hacia su web, ¿de acuerdo? A encargarle brandings, que esto es una pasada. Y luego teníamos, por último, que Corti me ha sacado el banner y ya no me acuerdo quién había. Tres y media School. Joder, sí. 3 y media. Eso es, de Ana Cirujano y Pablo Monatinos, que como sabéis tienen su podcast también, Un Billete de Chattanooga, y ahora están lanzando este proyecto que promete muchísimo. ¿De acuerdo? Bueno, ya nos contarán luego ellos un poco más cuando les toque su slot, que van a contar cosas muy chulas también, ¿eh? Pablo y Ana, les tenemos en prime time esta noche y van a contar los resultados de esa encuesta que han estado haciendo sobre consumo de podcast. Así que todo el mundo atentos. Eso es. Y ya, bueno, agradecer a los colaboradores como Yes We Cast, de Fran y Zuzquiza, que luego lo tendremos por aquí, Don Dominio, Java, que también bueno, han permitido que esto pase y además son gente que ayuda bastante al mundo del podcasting. También agradecer a todos los invitados, yo creo que va a haber mogollón de invitados a lo largo del día, que bueno, que han sacado tiempo para estar con nosotros, algunos de ellos a horas muy raras, es decir, las tendremos a Fran y Zuzquiza y a Joan Boluda, que bueno, que se apuntan pronto. Joan, sabemos la mayoría que se levanta muy pronto, o sea que para él ya será media mañana, pero bueno, aún así es un esfuerzo sacar el ratito y también tenemos gente que va a estar a las 10, 11 de la noche compartiendo con nosotros cosas, por lo mismo. Muchas gracias a todos por todas las facilidades que habéis puesto para participar y es un lujazo. Vamos, nunca nos hubiéramos creído conseguir tener gente tan top en mundo podcasting en esta jornada. De hecho, era curioso cuando estábamos conformando esta escaleta, ¿no? La gente que vamos teniendo era como, ¿y qué vamos a hacer el año que viene? Sí. Ya tenemos a todas las referencias del podcasting este año. Pero bueno, eso será un problema que afrontemos la semana que viene. Ya cuando superemos esto, diremos, bueno, pues cambiamos de tema y no hablamos de calceta, ¿sabes? Si buscamos las referencias en calceta. La cuestión es juntarse y hacer algo chulo. Yo Rogan, me han dicho, está aprendiendo castellano para poder venir aquí el año que viene, ¿eh? Exacto, así me gusta. Bien. Y creo que este chico, Mark Zuckerberg, creo que había abierto un podcast también. Yo creo que será un buen candidato. Venga, va, yo lo anotamos. La Michelita Obama. ¿También? Ya tenemos candidatos, no hay problema. El año que viene en inglés y ya está, no problem. Y vamos a ir jodidos, ¿eh? Digo yo. Sí, yo creo que sí. Mejor no nos animemos, que luego queréis hacer 24 horas en inglés. Madre mía. Sí. Bien, ¿cómo continuamos? Venga, va, ¿qué más queremos contar? ¿Escaleta o había algo más por el medio? Sí que había cosas para contar, madre mía. Tenemos aquí una de cosas, madre. Venga, va, bueno, podríamos contar cómo puede participar la gente, ¿no? Porque esto es lo más interesante, yo creo, ¿no? Venga, pues sí. Venga, va.
Pues tenéis para lo que decíamos antes, ya hemos fijado el tweet con los enlaces para acceder a YouTube y a Twitch para que podáis ver el evento en directo. Luego tenéis diariopodcast.es donde vais a ver todos los slots y todos los contenidos que van a ver durante todo el día. Podéis consultar la escaleta un poco. Y luego os animamos a participar en todas partes con la etiqueta Podcast Negocio. Podcast Negocio, ¿vale? A ver si lo petamos con esta etiqueta. Eso es. Compartir mucho. Hoy, además de tener muchos inscritos, ¿vale? Lo que queremos es que a lo largo del día haya como miles de personas en algún momento ahí en los streams. A ver si conseguimos visibilizar eso. Vamos a conseguir visibilizar que lo de Ibai se quede en nada, ¿sabes? Ibai con Agüero y con esta gentuza. Eso no tiene nada que ver con este evento que va a ser un hito en Twitch. Vamos a petar el servidor de Twitch. Eso es. Venga, ¿qué más? Bueno, pues ¿os parece que hablemos de por qué es necesario un evento así o por qué consideramos que hace falta hablar de podcast como negocio? ¿Vale? Yo creo que es un tema interesante y es quizás el germen de todo esto. Yo, por mi lado, decir que el podcasting, una de las cosas chulas que ha tenido siempre es esta parte un poco amateur, ¿no? Es decir, el podcasting siempre hemos estado gente que somos muy frikis de algo y nos apetecía compartirlo con comunidades de gente friki como nosotros. Friki en cualquier aspecto. Es decir, de hecho, yo creo que casi todos nosotros estamos siguiendo algún podcast friki. Pues yo escucho Lode, que es de, pues eso, de cosas de fantasía y ciencia ficción, Coffee Break de ciencia, cosas de marketing, bueno, Planeta M, Marketing for E-Commerce, más temas profesionales, pero son todo cosas muy, muy de nicho. Y ha habido un cierto, mira, Guillo Serrano desde Vancouver, casi la medianoche, hora loca. Tómate un copacito a nuestra salud ya. Sí, tío. Y yo creo que ha tenido un rollo amateur que ha estado muy guay, pero es verdad que al final al podcast hay que dedicarle muchas horas, ¿no? Y llega un punto en el que dices, ostras, ¿por qué estoy haciendo algo? Lo haces por tu pasión, pero, joder, si esa pasión la puedes transformar en una profesión es genial. Estamos viviendo todo lo que es la pasión economía a nivel mundial, ¿no? Donde cada vez más seguimos ya no al famoso de la tele o al famoso gran famoso, sino que está siguiendo a pequeños influencers, pero es gente a la que tiene mucho respeto, ¿no? Que le mola lo que hace y está tratando de contribuir a que puedan vivir. Estamos en un cambio de paradigma donde, la gente está más dispuesta a dar ese dinero, donde se promueve también comunidades más pequeñitas y el podcast hasta hace poco ha estado apartado de todo esto, ¿no? Hemos visto cómo en YouTube sí que ha habido gente haciendo dinero, es complicado, evidentemente, pero haciendo dinero, en Twitch igual, toda la parte de vídeo se ha movido, las newsletters también empiezan a ser de pago, pero parecía hasta hace poquito que el podcast tenía que ser algo gratis, ¿no? Que solo unos pocos elegidos podían vivir de esto. Y nosotros no creemos que tenga que ser así. Creemos que al final va a ser muy complicado. Esto es como toda la vida, ¿no? Va a ser muy complicado vivir del podcast, pero sí creemos que tiene que haber opciones para poder sacarse un sobresueldo, para poder justificar el tiempo que le dedicas a montar un podcast. Sí, yo pondría incluso otro punto de vista, ¿no? Que al final puede ser todo lo amateur que quieras, pero quien se lanza a hacer un podcast siempre está pensando en monetizar, de una manera o de otra. Es muy raro el que lo hace pensando en solo quedar con un amigo sin un objetivo comercial de fondo, ¿no? Es decir, que cuando normalmente estos podcasts pues han empezado naciendo por la parte más B2B, ¿no? Por esa parte de, ok, tengo un nicho concreto, soy un especialista en marketplaces, así que voy a hablar de marketplaces. Y lo primero que piensas es, ¿porque me gusta? Oye, porque me gusta y porque vas a demostrar que eres el mejor en eso. Y eso va a provocar que quien te escuche, cuando tenga que trabajar con alguien sobre ese tema, se acuerde de ti. Entonces, siempre ha existido esa monetización indirecta, ¿no? Esa forma de el podcast me acaba trayendo gente que me conoce y que quiere trabajar conmigo. Lo que estamos hablando es de ver esa opción, que saldrá en alguno de los slots, pero también quitarnos un poco esa cultura antigua de nos da vértigo hablar de dinero y también pensar en la búsqueda de patrocinios, en la búsqueda de otras formas de monetización más directa, incluso el pago por el podcast, ¿no? El podcast de pago y formatos así, ¿no? E incluso veremos formas de, más adelante, ¿no? De podcast a público final, porque a veces arrastramos esta historia de que solo lo escuchan los profesionales. Y es que el podcast en España es uno de los países más podcasters del mundo. Es cierto que ahí entraremos en el debate de qué es podcast, de si el nadie sabe nada es un podcast o no.
asumiendo que sí, que podcast también es todos los programas radiofónicos que se adaptan y que se pueden consumir de otra forma, lo que tenemos claro es que tenemos la fortuna de tener un mercado de gente que lo escucha amplísimo, que están en las plataformas escuchándose los programas. Es muy fácil que caigan en otro tipo de programas. Tenemos esa fortuna, con lo cual ahí también hay una gran oportunidad incluso para marcas a público final que puedan ocupar su territorio de marca. Sí, yo creo que aquí lo interesante del momento en el que estamos haciendo este evento, ¿no? Es que estamos en un momento de construcción de una industria. Entonces, es como un momento de apertura de toda la industria, de que empiece a entrar dinero, de que se empiecen a mover cosas, de que nazcan nuevas profesiones, ¿no? Incluso productores de podcast, por ejemplo, y otros perfiles profesionales que van a ir saliendo más y más cada vez. Y es un momento apasionante porque el podcast es una herramienta que si bien se ha utilizado hasta ahora, sobre todo para monetización indirecta, para decirlo de algún modo, ¿no? Pues ahora va evolucionando hacia, evidentemente, respetar la monetización indirecta, que en muchos casos es muy válida, pero también en la monetización directa, es decir, que el propio contenido sea un contenido de pago. Entonces, estamos en un momento muy interesante. Además, todas las plataformas ahora de podcasting han entrado con mucha fuerza y con producciones con mucho dinero. Entonces, estamos viviendo en varios frentes dentro del podcasting un momento muy interesante que esperemos que se vea reflejado en todas las charlas que van a haber hoy, ¿no? Esperemos poder tocar un poco todo, monetización directa, las plataformas, cómo están trabajando las productoras, etcétera, 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 ¿no? Atención, atención, minuto y resultado. Ya tenemos nuestro primer comentario de spam. Estamos petándolo de verdad, chicos. Ole, es verdad. ole, ole. Wow, pero qué maravilla. Esto es un símbolo de que Twitch ya nos reconoce como relevantes. Qué bueno. Bien, bien. Oye, había aquí una pregunta, se sale un poco del tema, pero si queréis creo que la podemos responder, porque Anthony nos decía, claro, que dice que tiene una... Necesitamos pruebas. Tiene que entrar Anthony. Manda el enlace de voz. Eso, pero yo te diría, Anthony, o sea, yo creo que mi voz es un giñote de voz, o sea, que tampoco... Y sigo muchos podcasts que no tienen una voz particularmente guay. No te rayes, o sea, tú saca un podcast, a ver qué escucha la audiencia. Y la gente se acostumbra. De hecho, claro. Y te voy a poner un ejemplo de otro caso. Yo he sido muy fan de un grupo gallego que se llama Los Suaves. No sé si lo ha escuchado Rubén, pero yo sí que era el cantante, tiene una voz de mierda. Lo que pasa que al final tenía unas letras del copón, una música de la leche, y al final te acostumbras y te acababa gustando, pero una voz rota, sin trabajar. Entonces, bueno, yo creo que lo de la voz es un mito. Hombre, que si tienes una voz de estas súper guay, pues mola más, pero eso te lo tiene que dar la naturaleza. Entonces, trabajemos con las armas que tenemos y yo no le daría ninguna importancia. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, que no todo el mundo tiene la suerte de tener una voz como la de Jaime Garmar, que lo tenemos aquí a la escucha, pero que es cierto, Corti tiene una voz horrorosa. Y mira, ahí está el chico. No, que en general escuchamos muchos podcasts donde lo principal no es la calidad de la voz. Lo principal realmente está en el contenido que se dice. Y la gente al final, esa voz que a tú puede parecerte que no es estupenda, se convierte en personalidad. En plan de, ostras, lo identifico a la primera. Sé que no es la voz más maravillosa del mundo, pero simplemente lo reconozco a la primera y me interesa no por su calidad de voz, sino por lo que me está contando. Así que cero miedos a arrancarte, aunque a priori no te guste, que además, como dice Jaime, a veces es algo de autoodio, ¿no? De, ay, es que me escucho y no me gusto, pero no es lo que piensa la gente a tu alrededor, no te odia por tu voz. Nos pasa a todos. Al final lo que tienes que hacer es convertir tu voz en parte de tu marca personal y ya está. Y lo que sí que puedes hacer, evidentemente, es mejorar, ¿no? A aprender a diccionar mejor, a no usar tantas muletillas, que esto nos pasa a todos, etcétera, etcétera. O sea, sí hay campo para mejorar, totalmente. Sí hay campo para mejorar, pero no obsesionarse con la voz. La voz, al final, es lo que decíais. Si tienes una voz particular, también te va a ayudar a tener una mayor personalidad en tu podcast. Así que aprovéchalo. Buenos días, Puerto Rico. Hola. Ostras, tú. De todos los lados, tenemos gente de todos los lados. Mira, y por aquí hay alguien que tiene criterio y dice, yo sí es Dios. Es verdad. Tiene una voz que cuando la primera vez que lo escucha dice Estela, pero luego estoy totalmente de acuerdo, es Dios y también un poco alcohólico, pero eso es otro tema. Nos hacen otra pregunta por aquí, Ego, que nos dice, ¿qué opinamos de que cada vez más gente haga podcast y blogging, ¿no? Esta parte de vídeo, en todas las plataformas posibles? ¿Se saturará y habrá sobreoferta? Ya se ve esto y mucha copia de contenidos. ¿Qué opinamos de esto?
Esta pregunta es profunda, madre mía, porque al final es lo de el podcast era audio y ahora de repente empezamos a, caso concreto ¿no? Estamos grabándonos en vídeo y lo estamos emitiendo en plataformas de vídeo. Para mí, lo importante es el contenido y donde lo escuchen o lo vean es lo de menos. Entonces, es muy natural que a medida que va existiendo plataformas que te permiten grabarlo también en vídeo, sea natural que quieras reaprovecharlo y subirlo también a otras plataformas. Y si, oye, probablemente, si funciona en YouTube, bienvenido sea. Probablemente no pase, también te digo, porque al final los contenidos son normalmente muy diferentes y lo que pasa es que la gente está... A mí un vídeo de 1 hora en YouTube me aburre y una entrevista de 1 hora en audio me entretiene. Esto son diferencias por la forma, es decir, que estamos muy acostumbrados a estímulos de vídeo muy cambiantes, planos muy cortos, muy distintos. Y eso al menos hasta ahora no está pasando, salvo que de repente nos metamos en producciones de podcast ya súper profesionales con realización, que no está prevista por ahora, ¿no? Con lo cual, la gente lo aprovecha. Es cierto que los más fans prefieren hasta verte en vídeo para ver un poco las reacciones. Y a medida que sea sencillo, es normal que se intente. No creo que provoque una saturación. Mira, dice Olga Paraíso, que luego la tendremos por aquí también en una de las mesas. Dice, hay muchos podcasts creciendo bajo las piedras, pero muchos empiezan con ganas y luego desaparecen. Y esto es algo que es verdad que lo hemos visto, ¿no? Además, había estadísticas que más del 80% de los podcasts tienen 1 o pocos episodios y desaparecen. Y esto es así, un podcast, todo el que haya hecho uno es un trabajo de fondo, es una maratón, porque al final empiezas a coger. Pero es como un canal de YouTube, o sea, cualquier cosa de creación de contenidos o una newsletter o demás, para tener relevancia tienes que echarle mucho tiempo. Al final estamos hablando de meses, años, hasta que eso empieza a tener sentido. Y no todo el mundo... tiene esa capacidad. Yo sigo mucho a un emprendedor inversor que me encanta, un poco es inspirador, se llama Dan Martell, y básicamente él define el emprendimiento, que un podcast es un emprendimiento también, no es montar un negocio, y dice, lo que hacemos son cosas duras. Es decir, hacemos el trabajo duro, no somos más listos, más tal, no, simplemente estamos dispuestos a coger semana a semana, como es un podcast, y publicar todas las semanas un podcast, aunque no nos escuche nadie, ¿vale? Y eso es lo que te acaba llevando al éxito. Entonces, bueno, pensar que vais a estar si sois constantes, vais a estar en el perceptil 99 de gente que está dispuesta a hacerlo, porque la mayoría de la gente no está dispuesta a dedicar más de 4 o 5 semanas de su vida sin ver una recompensa. Tal cual. Esto es algo que nosotros, cuando empezamos a hacer en Marketing for E-Commerce este artículo de los mejores el ranking de podcast, ¿no? En español, lo hicimos también pensando en a ver cuáles sobreviven el año que viene. Porque habíamos visto ya mucho cementerio, ¿no? de podcasts que habían ido desapareciendo. Y nuestro aprendizaje, ¿qué es? Que el que pasa de los 10 podcasts normalmente se queda. El gran problema está en que si empiezan muchos podcasts. Yo, cuando alguien lanza un podcast, digo, bueno, háblame dentro de 3 meses. Si a los 3 meses sigue vivo, entonces seguramente ese podcast vaya a tener éxito, a triunfar o a funcionar o a mantenerse. Pero sino que es muy fácil ese arranque de, ok, qué maravilla, pero después enfrentarse a que llevas un mes, como él dice, publicando, y que a lo mejor esos primeros capítulos tienen 50 escuchas y te queda esa sensación de qué poca gente me escucha, porque no somos a veces conscientes de lo difícil que es tener 300 personas que han dado al play durante 1 hora a un programa. 300 personas es mucho. Yo que al final tenemos una web, un artículo en una web con 300 lecturas es mucho también. Es decir, que simplemente hay que dimensionar bien, no frustrarse por datos pequeños y asumir que esto es un trabajo a medio y largo plazo. Eso es, constancia, paciencia y a trabajar duro. Oye, dice por aquí, Gran Travesía, que ha publicado casi 800 episodios en 3 años. Dice, no sé si es excesivo. A mí lo que me parece es un hito de la historia de la humanidad. Esto, bueno, hoy tendremos una mesa redonda de dailies por la tarde, ¿vale? De gente que tiene las narices de publicar un podcast diario, y a mí eso me parecen los titanes del podcasting. O sea, yo hay semanas que me quiero cortar las venas de decir, joder, estoy cansado de editar, de grabar, de tal, y ya me planteo cosas todos los días. En serio, pongamos un monumento a la gente que hace dailies o que como Gran Travesía han publicado 800 podcasts en 3 años, que es casi un daily. Sí. Tiene un mérito enorme. Luego nos contarán sus secretos, a ver si así aprendemos y podemos liarnos también nosotros a montar un daily. ¿Chicos? Sí. Saludos a México. Aprovecha. Saludos a México. Saludos. Bueno, que tendremos que presentar la escaleta, ¿no? Que así este consultorio está guay, es muy Twitch, esto nos encaja, pero comentamos un poco quién está por aquí después de nosotros. Venga.
Espera, déjame abrir Pues a la ver, página. tenemos de 8 a 9 una sesión muy interesante. Es un consultorio que hemos abierto que es Redcast te responde. Pregúntanos tus dudas sobre Eso es. podcasting y Corti, Paul y Rubén te responden. Esto llegará más o menos a las 9, más o menos no, a las 9. Y a las 9, bueno, esto lo presentáis vosotros, una sesión de presente y futuro del podcasting y del negocio de podcasting. Eso es. Tendremos aquí a Fran Izuzquiza, que yo creo que es una de las voces más, quizás más capaces de hablar del panorama podcasting, porque tiene una visión brutal de este mundo y conoce tanto radio como podcast como la palma de su mano. Y luego, por otro lado, Joan Boluda, que bueno, es quizás negocio por excelencia digital en España con sus cursos y además que ha utilizado el podcast como canal de captación. Entonces yo creo que es como el Dream Team. Son dos visiones muy distintas, muy seguramente, que por eso los tenemos juntos, ¿no? Dale al Monster, dale al Monster. Sí, sí, sí. Eso es, ahora el Monster ya y dale caña. Sí, yo creo Bien, que es va a como, ser súper interesante. Es como el principio oficial, ¿no? Nos pusimos esta hora de previa para los fans, para que la gente se fuese uniendo y despertando, pero el arranque es, ostras, arrancar con Izuzquiza y Joan Boluda, que para que os hagáis una idea, Marketing for E-Commerce, nosotros retrasamos el inicio del podcast para poder empezar entrevistando a Joan Boluda, porque lo interpretábamos como la referencia a nivel de podcasting en marketing digital, ¿no? Un tío que, como comentábamos ahora, cada día a las 6 de la mañana te planta un capítulo sobre marketing digital. Es una persona que ha ayudado a muchos a introducirse en temas de marketing y a conocer el mundo del podcasting. Así que, sin duda, tendrán ambos muchísimo que decir sobre ese tema, ¿no? Bien. Luego tendremos a las 10 un espacio para la gente de Marketing Paradise. Se llama Lo que un podcast puede hacer para tu empresa, y parte del equipo de Marketing Paradise pues nos contará todo lo que le ha dado de sí grabar un podcast durante casi 2 años, ¿no? Hablarán de los aprendizajes y sobre todo del potencial de retorno que tiene este canal para cualquier marca. Esto será interesante porque será ese enfoque de monetización indirecta que comentábamos al principio, ¿no? De somos una agencia, nos ha aportado clientes, nos ha aportado conocimiento de marca. Sin duda, por lo que los conozco, ¿no? Jorge es ya buen amigo en la red. La respuesta va a ser sí. Os hago un spoiler aquí, de que le está provocando que el funnel de ventas de una agencia ya te entra gente medio convencida. Es una maravilla, ¿no? Y aquí tenemos a Jorge para comentárnoslo. El siguiente a las 11 será 4 voces y un destino, Show Me the Money, donde estará Chus Naharro de PubliSuite y Blogueando, y Rubén Alonso, su compi en Blogueando y su web Mi Posicionamiento Web, y estarán acompañados de Carlota Galván y Gisela Bravo de Búscate la Vida. Sí, aquí va a ser un poco ver cómo utilizar el podcast tanto como marca de empresa, ¿no? La parte de Blogueando, que es un podcast de empresa para dar visibilidad a PubliSuite, como para visibilizar la marca personal de Carlota y Gisela. Entonces, vais a aprender en la misma sesión, ¿no? Cómo utilizar un podcast con esos dos objetivos, que son cercanos, pero tienen también sus diferencias. Madre mía, la de conversación que está creando en el chat. Sí, luego retomamos. Sí. Seguid, que después volvemos y comentamos. Eso es, seguimos. A las 12 vamos a tener de cero a monetizar un podcast con Alfonso Prim, que tiene de invitado a Marcos Vázquez de Radio Fitness Revolucionario. Marcos nos va a contar pues su caso de éxito desde empezar un podcast amateur a tener ahora un podcastazo y un negocio espectacular detrás, y bueno, todo el proceso que ha seguido y cuáles han sido los grandes hitos para lograr estar donde está ahora, ¿no? Después a la 1 volveré a molestaros yo. Entraré con un título que es Podcast de marca B2C, la nueva gran ola. Al final es esto que os esbozaba un poco al principio, ¿no? Que era, siempre se piensa en los podcasts como una parte más a negocio. Vamos a traer 3 ejemplos de empresas a público final que ya están apostando por el formato podcast, ¿no? Entre ellas está, bueno, Fernando Morales del BBVA, que el BBVA está sacando más de 10 podcasts diferentes de temas diversos para trabajarse un poco esa entrada a público final y aportar valor como banco, pero no específicamente solo sobre banca, vamos, no es hablando de sus productos. Elena Fernández de Colchón Morfeo, que también hicieron una entrada a probar el tema del podcast, pararon un rato y ahora están volviendo, y también ver un poco, ellos han apostado durante mucho tiempo por temas de patrocinios y colaboración con otros podcasts y han entrado ahora a esta parte de
de tener el suyo propio, pero no hablando de colchones, hablando de el sueño, ¿no? Volviendo a ese punto de un tema un poco más amplio. E Inés Arroyo, que es la fundadora y directora creativa de La Agam, un e-commerce de moda, también ellos llevan un par de años ya apostando por un formato podcast, pues de nuevo, no habla de moda de sus prendas, habla de emprendimiento femenino, de e-commerce sostenible y temas así, ¿no? Así que creo que también será un buen momento para ver un poco lo de ¿tiene sentido un podcast para público final? Sí. A las 2 tendremos a José Antonio Gelado, que es uno de los... Ojo, para los viejos de YouTube, a las 2 cambia el enlace. Eso, ahí hay cambio de enlace y Gelado, además, que lo tendremos, creo que ostenta el título de tener el primer podcast en español, ¿vale? O sea, que es un referente. Ahora está en Podimo empujando un poco toda la llegada de Podimo en España, ayudándola en su relación con podcasters, y nos va a hablar de distribución de podcasts, opciones, exclusividad y ventanas, lo cual es un tema muy interesante, uno, para entender cómo llegar, que ya alguien nos lo ha preguntado por el chat, cómo llegar a más audiencia, por un lado, pero por otro lado también entender cuál es la propuesta de valor y cuáles son las formas que tiene un podcaster para poder monetizar, al menos en parte, gracias a soluciones como la de Podimo, ¿no? Lo que te permite tener ventanas de exclusividad, tener tu podcast exclusivo en la plataforma, u otra serie de cosas que gracias a eso te permiten hacer dinerito. Que eso es bien, o sea, empezamos a ver ya dineritos. Eso es. Luego a las 3 tenemos consiguiendo un partner de referencia para tu empresa gracias a podcast. Tenemos Carlos Iglesias de Real World y Run Room, que tiene invitado a Luis Salcedo de Medalia, que nos contarán su caso de éxito, ¿no? Cómo consiguieron ese partnership con Medalia que les ha dado tanto. Entonces, bueno, otro enfoque también de cómo usar el podcast como canal para conseguir partnerships interesantes. A las 4 de la tarde, de hobby a profesión. En este caso, Frankie Carrero, de Pensamiento Digital. Oh, Dios mío, hemos puesto Francisco, qué vergüenza. Frankie Carrero, entrevistará a Carlos José Navas, de Fuera de Series, a CJ Navas, que es un ejemplo de esto que habíamos comentado, ¿no? Alguien que empezó como un hobby, ¿ok? Pero que a día de hoy ha conseguido convertirlo en una profesión, en una empresa y un gran referente en el mundo del podcasting, ¿no? Pues todos podremos aprender de cómo ha sido esa evolución para, en el fondo, imitarlo y saber, bueno, pues dónde está ese camino para la monetización y la profesionalización. Eso es. A las 5 tendremos la sesión de No me escucha nadie, cómo diseñar el marketing para tu podcast con los chicos de Marketing Paradise. Y esto responde también a algunas de las preguntas que nos han preguntado por el chat. Aquí pues hablar de cómo podemos utilizar canales sociales, SEO y un montón de herramientas de marketing para tener más visibilidad de nuestro podcast. Eso es. A las 6 vamos a tener Convierte tus oyentes en clientes con Toni Coloma a la cabeza y 3 invitados de lujo como son Rosa Suñé Berniol de Bicicleta Studio, Luis Ramos de Libros para Emprendedores y Jordi García Codina de Bicicleta Studio. Nos van a contar cómo utilizar el podcast como canal de venta para sus negocios y sus servicios. Olga, tú puedes, sí que puedes con todo, porque a las 7 tendrás una mesa redonda de vivir de tu propio podcast. Ahí Paul y Corti van a tener otros 3 casos de gente que al final está profesionalizada viviendo del mundo del podcasting, que son Elena Merino, de Elena en el País de los Horrores, Pepe Brasín, de Pepe Diario, y Antonio Runa, de La órbita de Endor. Menudos entrevistados, la verdad. Sí, sí, sí. Lujazo. Luego a las 8 tenemos otra mesa redonda de titanes, como les decía antes, la parte de los daily. Frankie Carrero organiza una mesa redonda del reto de un daily con Emilio Cano de Milcar, que es un histórico del podcast. Olga Paraíso, que la tenemos aquí por el chat, de Historias para ser leídas, que vamos, que es una pasada todo lo que hace. Y Alex Barredo de Mixio. Es muy interesante para que nos cuente tanto Olga como Emilio y Alex cómo narices sobreviven a esto de hacer un podcast diario o con mucha más frecuencia, ¿no? que lo que es uno semanal. Eso es, todo el mundo a tomar apuntes porque van a ser cosas muy interesantes. Luego a las 9 tenemos monetización gracias a plataformas de podcasting. Vamos a tener aquí las principales plataformas: Javier Zelaya de Podimo, María Jesús Espinosa de los Monteros de Podium, Juan Baixeras de Amazon Audible y Juan Ignacio Solera de iVoox. Con ellos vamos a comentar, pues, cuál es la apuesta de estas grandes plataformas y, sobre todo, qué es lo que ofrecen a los podcasters. Es decir, qué nos ofrecen a nosotros para monetizar a través de sus plataformas.
A las 10 tenemos un contenido exclusivo estupendo, veréis, que es ¿Quién anda ahí? Conoce a tu oyente, donde Ana Cirujano y Pablo Moratinos, de Un Billete a Chattanooga, se han currado una investigación, han hecho una encuesta y lo han lanzado por redes, lo hemos empujado entre todos. Otra de las cosas buenas de tener red, de que nos hemos ayudado para empujárselo, para tener cientos de respuestas y poder ahora presentar resultados de cómo son los oyentes de podcast, ¿no? Es decir, de pues a qué hora lo escuchan, qué podcast prefieren, las costumbres, porque todos somos conscientes de que una de las grandes limitaciones a día de hoy del mundo del podcast está en la métrica, en la analítica, y eso es algo que a Pablo Moratinos lo frustra especialmente, que es del mundo de la analítica, y estarán acompañados de Molo Cebrián, de Entiende tu mente, y Saliendo del Círculo. Sí, bueno, Molo, que os digo que tiene un podcast, Entiende tu mente, que tiene más de 25 millones de escuchas, ¿sabes? Que yo cuando te lo dicen, dices, o sea, vamos, sí, es otro nivel. Otro nivel. A las 11 entramos de lleno en Latinoamérica. Tenemos una sesión del podcast Como Negocio en LATAM que va a estar moderada por Alejandra Torres de Drop the Mic en Argentina, que ya tiene una visión brutal del panorama del podcasting en Argentina, y donde tendremos a Natalia Carcavallo de WeTalker, Federico Rusconi de Podlab, Guido Padín de Parque, Marcela Díaz, que es productora y divulgadora de podcast, que es de Colombia, y Eric Yáñez, productor de producto para Himalaya en México. Y al final, pues como veis, tenemos gente que está viviendo del podcasting tanto en Argentina como en Colombia y en México, y nos van a dar una visión pues, de qué está pasando ahí, ¿no? Vamos a hablar mucho a lo largo del día de que el panorama del podcasting en España, pero bueno, Latinoamérica lo tenemos muy cerca y hay aprendizajes cruzados que podemos tener. Eso es. Y moderado por Alejandra Torres de Drop the Mic, que fue la que liamos también desde Argentina, ¿no? Eso es, que coordina toda esta sesión y que nos ayuda un poquito a todo este evento. Eso es. Y luego a las 12 vamos a seguir con el suero por aquí, porque ya estaremos hechos polvo. Vamos a seguir los tres aquí presentes otra vez. Para a ver si llegamos los tres. Sí, bueno, a ver si todos llegamos, aunque sea con el suero. Y vamos a cerrar la jornada y nos vamos a despedir y ya está. Y hasta el año que viene, que esperemos que haya sido una jornada de éxito. A las 12 cerramos, igual es 12 y 5, igual es 3 de la mañana. Eso ya depende de vosotros, las preguntas que tengáis. Ahí nos quedamos en modo tertulia, ¿no? Es como el tertulión de los domingos de los deportes. Carajillo, ya a las 12 de la noche. En modo relax, de bueno, esto está tranquilo para irse a la cama. Venga, despedimos. Eso es. Mira, dice Jaime Garmal por aquí, dice que ¿por qué no le hemos invitado, que es el único que hace pasta aquí? Y estamos Rubén, sabíamos que iba a pasar esto de Rubén y yo estábamos jodiéndonos la realización el uno al otro. Pim, pam, pum. Sí. Es lo que tiene ser tres aquí, que pueden pulsar botones. Esto va a ser un peligro todo el día, porque claro, aquí mira que te quito el banner, la aparece el vídeo. Ay. Habrá pique. Bien. Bueno, ahora que revisamos un poco lo que nos han comentado aquí hace un rato. Sí. A mí, dadme 2 minutos y ahora vuelvo, que soy un yayo. Y tengo mis necesidades. Vale, no sé dónde estábamos. Cositas. Madre mía, ¿ha habido tantos comentarios? A ver, ¿dónde estábamos? No sé, porque se metieron conmigo por lo decir que YouTube era para viejos. Era por retaros, ¿vale? Ya sé que hay gente con una edad que no sabe dónde... Twitch se escribe muy difícil, hay muchas letras. Tú te ganas siempre amigos con este tema. Sí. Recuerdo un episodio de Planeta M diciendo los de Facebook son viejos también. O sea que, bueno, también es... amigos en Facebook, amigos lo hago en YouTube, por provocar, pero os quiero igual, ¿eh? Os respeto. Genial. Eso es. Venga, pues va. Veo por aquí a muchos podcasters de Redcast, Gisela, Pablo Moratinos, por aquí, ya diciendo cositas. Vamos a meternos. Vale, encontré a Jaime Garma. Vale, ya estoy más o menos en... uno que preguntaba cuándo deberían ser la duración, ¿no? Igual, la duración es también de los temas profundos, ¿no? Porque al final no hay una respuesta hasta por aquí. ¿Cuál es el tema? Medio de duración. El estándar que te diría, hombre, que si es diario, tirando a breve, y si es semanal, tirando a más largo, por un tema lógico de alguien que te escuche todos los días va a tener menos tiempo y además por una cuestión de hábitos, ¿no? Es decir, que uno habitualmente ve que un Alex Barredo pues va a 8 o 10 minutos, que los de Joan Boluda están en 20, 15, 20 minutos, no se pone marcas, ¿no? Pero por ahí andan y la media suele estar en que los semanales pues ya van más a 45, una hora, algunos locos más de una hora, o Corti alguna vez se grabó un capítulo de 3 horas. Y ojo, ¿qué pasa? Que no hay verdades absolutas, porque Corti, el Yayo, se grabó uno de 3 horas y lo petó.
porque fue un capítulo muy profundo. Entonces, al final lo que tienes que haber coherencia entre el tema y la duración. Sí que es cierto que yo creo que en tendencia, como cada vez hay más podcasts, la gente tiende a escoger más. Y si escoge más, pues también le va a dar más pereza si ve que hay unos temas demasiado largos, con lo cual yo personalmente intento que no vaya nunca más de 1 hora, ¿no? Psicológicamente que no haya una cifra más para que no asuste. Pero bueno, es algo muy personal, pero que yo tengo la sensación de que cada vez más la gente preferirá cosas un poco más breves, un poco más condensadas, por pura madurez del medio. No sé qué opinas tú. Sí, en general sí, pero yo creo que al final tiene que ser algo que va muy ligado con el propio contenido, ¿no? Con lo que necesite el contenido. En función de lo que quieras contar, de lo que cuentes en tu podcast, pues necesitarás más tiempo o menos tiempo. Yo, por ejemplo, escucho podcasts de Lode que duran 4 horas y se me hacen cortos, porque querría más, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la duración siempre hay como un mito en plan de, no, es que tiene que ser corto porque si no la gente no lo consume. Bueno. Sí, en algunos casos, pero no en todos. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es encontrar la duración ideal para cada podcast, incluso para cada episodio, porque igual no hace falta que todos los episodios duren lo mismo. Si un episodio requiere más tiempo porque es un tema en el que quieres entrar con más profundidad, pues lo puedes hacer y no hay ningún problema, que por eso es un podcast y no es radio. Pero si no queréis opiniones personales, sino datos, lo veréis en la ponencia de las 10 de Pablo Moratinos, que tiene el estudio de qué prefiere el usuario medio. Eso es. De todas formas, interesante este tema, ¿eh? El que pongo aquí de Gran Travesía. Dice, los algoritmos en las métricas de descargas escuchas son iguales en un programa de media hora que de 2 horas. Y aquí es curioso, porque al final la mayoría de los sitios lo que se cuentan son escuchas. ¿Vale? No tiempo de escucha. Al igual que, por ejemplo, YouTube sí que tiene en cuenta el tiempo que estás viendo un vídeo, ¿vale? Lo tienen muy trabajado. No tengo ni idea cómo lo hace Spotify, pero Spotify esta información al menos la tiene. En el resto de podcasts lo único que importa es la escucha. Entonces, por eso, cuando veáis los rankings, por ejemplo, en iVoox, en Apple Podcasts y demás, es más probable que estén encabezados por dailies o programas con más frecuencia, porque al final acumulan más escuchas, aunque el tiempo de escucha sea menor. Entonces, esto es cuando tu objetivo va a ser capitalizar un vertical para derivar, por decirlo así, audiencia del podcast a tu negocio. Te puede interesar hacer programas más cortos y más frecuentes simplemente para tener este acumulado de escuchas más alto y tener que ser descubierto con mayor probabilidad, ¿vale? Sin embargo, un programa pues como los de Lode de 4 horas, al final, pues joder, generas el trabajo que te va a generar ese programa, te va a dar una escucha por cada usuario, y a lo mejor en ese mismo tiempo podrías hacer 10, 20, 30. Dice Olga que sí, Spotify da la información del tiempo, es verdad. Lo que no sé es si lo utilizan internamente en los algoritmos para los rankings, ¿vale? Porque es donde Spotify no da información. Yo sí que tengo que comprobar eso, que tanto en iVoox como en Apple Podcasts, esto va por número de escuchas y reviews y sube esa información. Eso es. Muy interesante también lo que está comentando Jorge ahora mismo, que lo veis en la pantalla, que dice manifestación para unificar métricas de podcast ya. Muy de acuerdo con esto. Otro gran problema que tenemos, el tema de las métricas, porque la verdad es que al haber tantas plataformas tenemos realmente problemas para unificar esas métricas y entender realmente cuántas escuchas tenemos de nuestros podcasts. Esto es un reto que está pendiente en la industria del podcasting. Aquí estaban comentando si Corti se había ido a enviar un fax. No voy a responder. No. Sí, yo soy un yayo. Me he ido al baño. O sea, como es Twitch, en Twitch se puede decir. Tengo la vejiga muy chiquitita. Y claro. Igual no hacía falta, también te digo. Claro, me picáis, pues lo digo. Pero cuéntalo, Corti, porque la gente de Twitch es muy joven y entonces hay que entender que la gente mayor como nosotros ya necesitamos ir a menudo al baño. Eso es. Bueno, nos quedan 3 minutos, chicos. ¿Tenéis algo más que comentar? Es verdad. Ya empiezan a llegar, atención, minuto y resultado, nuestros invitados de las 9 de la mañana. Eso es. Fran ya está ahí esperando. Ahora en un ratito te metemos, Fran. Y nos falta Joan. Pero vamos, últimos 3 minutos. ¿Alguna cosita que queráis decir? A ver por aquí los comentarios si hay alguna cosa más que... Sí, agenda del día. Os la ponemos, os la compartimos ahora, ¿vale? Para que la tengáis a mano y la vamos a poner en todas las plataformas. Y la podéis consultar también, diadelpodcast.es. Tenéis toda la agenda puesta ahí con los invitados. Y mira, pregunta por aquí Alter Ego, ¿no? ¿Qué es más efectivo? ¿El puro podcast, audio, se entiende? ¿O el vídeo, ¿no? Y esto, insisto en que saldrá a lo largo del día y todo este rollo. Mi visión es que los formatos crecen dentro de las plataformas. Con esto me quiero decir que a veces nos obsesionamos con que el podcast lo movemos en redes sociales y eso te da
alguna visita, pero lo que va a marcar la diferencia es quien te escuche dentro de la plataforma, que te busque, te encuentre y te enganche ahí, ¿no? Entonces, normalmente será el podcast puro. Y si es videocast, no va a triunfar como podcast, vas al final a acabar triunfando en algo diferente, ¿no? Que sería el formato YouTube, si queremos llamarlo de otra manera. Mi percepción es que el consumo en YouTube es diferente y que la gente en YouTube busca cosas más breves y que igual tiene más sentido que si quieres de verdad triunfar en YouTube necesites meterle cortes, ¿no? Hacer más cortes pequeños de mejores momentos o cosas más concretas. Pero eso no quita que sí que es cierto que haya algo de consumo de los vídeos completos en según cuáles sean los temas. Pero a priori simplemente hay que entender lo diferente que es el consumo de uno y otro formato. Bueno, como lo pide Jorge, te ha tocado un gatito con la cola rota. Cuando te vean al Corcón, cuando vuelvas al Corcón, que estás en la playa... Eso, cabrón, Jorge. Si nos ponemos a sortear todo lo que está en las estanterías de Corti, no acabamos ni en 3 días. O sea, que vamos a... Pero a lo mejor encuentro cosas que ando buscando hace tiempo, ¿eh? Porque luego... también podría ser. Por cierto, ayer perdiste el filtro de las luces. ¿Lo has encontrado o no? No, en algún sitio de ahí hay unos chismes para las luces, claro. Pero... Un clásico. Tan bien ordenado que no lo encuentras nunca más. Oye, pero están, yo sé que están. O sea, esto es lo típico. Me dice a Olga se le ha pasado la hora muy... A Olga se le ha pasado la hora muy rápido y Olga, no te preocupes, no te vayas, te va a pasar así con las 15 horas, vas a decir, ¿ya han pasado 15 horas? ¿Ya está? Y tendrás que descanse un poco porque luego tiene una horita en la que va a contar muchas cosas, ¿vale? Los que participéis, coger fuerzas, ¿eh? Porque luego, claro, dentro de 15 horas, si tienes que hablar, vais a llegar rotos. O sea que está guay. Bien, ¿habéis hecho alguna foto de nosotros 3 ahora con la cara que tenemos de buenos días y salud? Porque a las 12 igual podemos contrastar un poco. Cara de inicio, cara de final, ¿no? Pues estará bien. A ver cómo acabamos. Pantallazo. A ver, sonrisa. Qué sonrisa falsa. Mira, Olga ha pedido día libre en el trabajo y todo. Mira, esto es... Qué Ole. Qué presión. Te queremos, Olga. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos ya que Fran esperando. A Joan le he escrito, porque Joan a estas horas ya estará acabando su jornada. Entonces, claro. A ver si viene. Pues despedimos a Rubén, ¿no? Que largamos a Rubén. Igual tengo que hacer de Joan. Si queréis esperar un momento a que entre Joan, si no, yo hago de Joan Boluda. Me pongo en el... ¿Te la gorra? ¿Tienes la buena o no? Espera, que tengo que buscarla. Venga, y la americanita así chula y de pana. Mira, si en 2 o 3 minutos no aparece, yo me busco la americana y la boina y vuelvo. No hay narices. ¿Okay? Venga. Bueno, por favor. Venga, ay, tendría que buscar boina. Sé que la tengo, pero no sé dónde. Bueno, te dejamos cualquier cosa que vaya en la cabeza. Ok.